Bueno, oremos entonces. Padre Santo que estás en gloria, alabamos tu nombre, Señor. Para ti sea la honra y la gloria siempre. Y te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí, primero por la vida, por la salud, por el bienestar y por la oportunidad de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, de poder, pues, deleitarnos con ese mensaje que tú nos has dejado, con esa revelación que tú nos has dado, que pues es para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro beneficio, para nuestro consuelo, para tantas cosas, Señor. Así que te pedimos que tú nos guíes este día, que tú pues hables a través de tu palabra, de lo que vamos a estudiar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones y nos ilumine en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno. Estamos entonces en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Hoy tenemos un pasaje, eh, pues, conocido porque los, los evangelistas lo, lo, lo expresan, lo explican y es importante porque es un evento realmente inimaginable, muy difícil de imaginar, muy difícil de explicar. Los mismos evangelistas, los mismos escritores tienen dificultad para explicarlo, lo explican lo mejor que pueden, pero aún con la explicación que ellos dan es complicado, es difícil de imaginar. Pero vamos a tratar de imaginarlo nosotros y vamos a estudiarlo, sobre todo para aprender, para ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros en este pasaje. Entonces, le hemos puesto el título Una gloriosa transformación. Está en Marcos 9, del 1 al 13, y vamos a leer. Siempre les pido que me comprueben si se está viendo en pantalla para que estemos todos en la misma sintonía. ¿Sí pueden ver el texto, hermanos? Yo no, hermano Walter. Todavía no. No, todavía no. ¿No se ven? No. No, no. Déjenme ver qué pasó aquí entonces. ¿Qué hice? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, tienen razón. Qué bueno que pregunté. Ahora sí. Ya. Ahora, sí. Ahora sí. Ya. Muy bien. Empecemos entonces. ¿Quién me ayuda con la lectura? Sí, yo puedo leer, sí. Gracias. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Muy bien. Vamos a explicar eso, pero si ustedes ven en el post que yo hice, tenemos ahí una imagen de lo que pudo haber sido la transfiguración. Ahí vemos a Jesús y a los discípulos espantados, pero también tenemos aquí a una persona cargando una cruz. Entonces van a decir ustedes qué tiene que ver esto, una cosa con la otra. Eh, bueno, si se recuerdan, la semana pasada terminamos Marcos 8, donde Jesús anuncia su muerte después de la revelación que Pedro le hace, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de anunciar su muerte, llama a toda la gente que estaba alrededor. A la gente dice a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Hablamos un poquito de esto muy brevemente la semana pasada, pero yo creo que vale la pena
retomarlo y ampliar un poquito porque vamos a ver después la relación que tiene con el evento de la transfiguración. Bueno, decíamos que lo que Jesús, lo que Dios exige de sus discípulos, lo que Jesús exige de sus seguidores, de nosotros, primero es negarnos a nosotros mismos. Y eso significa renunciar al yo, porque muchas veces nosotros no podemos seguir a Jesús adecuadamente, o no podemos obedecerlo adecuadamente porque por nuestro ego, por nuestro orgullo, porque primero nosotros y después todo lo demás. Entonces lo que Jesús quiere es que Él estar en el primer lugar de nuestra vida, Él estar por encima de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestros intereses personales. Y también dice, tome su cruz y sígame. Y eso decíamos que significa pues estar dispuesto a cualquier cosa con tal de obedecer al Señor. Y pues podemos pensar, bueno, sí, hay que sacrificar algunas cosas, hay que privarnos de algunas cosas, tal vez, eh, eh, renunciar a algunos placeres o algunos hábitos pecaminosos. Y sí, sí, significa eso, pero es mucho más profundo. Lo que el Señor quiere va mucho más allá, porque dice, el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Y si vamos al libro de Hebreos, al escritor de Hebreos, vamos a encontrar a los héroes de la fe. Pues es un pasaje bastante conocido, el de los héroes de la fe, en donde Hebreos dice que pues nosotros tenemos el escritor de Hebreos dice que tenemos una gran nube de testigos, ¿verdad? Que están ahí pues prácticamente eh, observando lo que nosotros hacemos. Y habla de todos los personajes que son considerados héroes de la fe. Ahí podemos ver a, a, eh, todos los que con su fidelidad pues se han de alguna manera ganado ese título. Ah, pero lo importante de esos héroes de la fe que menciona a Abel, que menciona a Enoc, eh, que menciona a Abraham, la fe de todas estas personas, eh, Sara, ¿verdad? Que ellos, dice, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eh, y habla pues de Abraham, de Isaac, de Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, a Jacob, eh, a José, bueno, a Moisés. eh, dice que fueron vencedores, que por ellos cayeron los muros, etcétera, etcétera. Pero en Hebreos 12 dice, eh, lo, bueno, nosotros también tenían en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está hablando de esto, de sufrir la cruz como Cristo la sufrió. ¿Verdad? Que Cristo dejó que lo humillaran, dejó que le escupieran, dejó que le dieran de latigazos, dejó que lo colgaran en una cruz, porque él con una sola palabra pudo pedir un ejército de ángeles y evitar eso. Pero lo sufrió todas esas humillaciones por amor a nosotros. Entonces, esto nos enseña, pues, lo que el Señor quiere de nosotros. Eh, y más adelante, eh,
El autor de Hebreos habla de la disciplina del Señor. Dice, hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Y pues todos estos pasajes, hermanos, nos hacen pensar en lo que el Señor quiere de nosotros. Ah, bueno, podemos seguir hablando de esto, pero incluso se habla en el libro de Hebreos de lo que pasó con estas personas, con estos personajes, con todos los héroes de la fe, que cómo padecieron, cómo murieron incluso habla de que algunos fueron aserrados, hablando probablemente del profeta Isaías, que se cree que él, pues huyendo eh, de la persecución que tenía, entró en un árbol, en un árbol que estaba hueco por dentro, ahí se escondió, y el rey cuando se enteró, pues mandó a cerrar el árbol con todo Isaías adentro. Eh, entonces, el Señor nos prepara en su palabra nos habla de que debemos de estar dispuestos a cualquier cosa, a cualquier sacrificio. Hoy en día hay muchos misioneros que están en lugares donde hay persecución, en donde eh, pues arriesgan su vida, la vida de su familia, y están dispuestos a todo. Y sin embargo nosotros, pues con todas las comodidades, eh, muchas veces nos cuesta obedecer, nos cuesta seguir al Señor. Y en parte eso es por lo mismo, porque pues como estamos tan cómodos, eh, no sentimos la necesidad de depender del Señor o de obedecer al Señor. Sin embargo, por la historia sabemos que cuando en la iglesia ha habido persecución, eh, entonces la iglesia ha crecido más. Pero dice Hebreos entonces en capítulo 11 lo que pasó con todas estas personas. Dice que estos personajes, dice, me faltaría tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso fue todo lo que ellos hicieron, pero miren lo que dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo prometido en la tierra, pero ellos tenían la vista puesta en el invisible. Recibieron lo prometido en la vida eterna. Entonces, a eso se refiere este pasaje, cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, esté dispuesto a todo. No que busquemos sufrimiento
o que hagamos penitencias o que nosotros mismos nos torturemos, no, no habla de eso, pero habla de total disposición, como los héroes de la fe, incluso entregar la vida por el Señor. Eso es fácil de decir, pero yo mismo me pongo a pensar qué pasaría si mi vida estuviera en peligro, si me dijeran, eh, pues si sigues hablando de Jesús te vamos a cortar la cabeza. No sé qué haría. Yo me puedo mostrar muy espiritual o muy valiente y decirle, sí, pues no me importaría perder la cabeza, pero decirlo es fácil. Pero cuando estamos entre las circunstancias, cuando estamos ante las situaciones difíciles, cuando realmente nuestra fe se demuestra. Pero el Señor advierte, dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esto, mis hermanos, pues han habido ejemplos de gente con mucho dinero, y pues, los hombres más ricos del mundo, pues podemos dar un par de ejemplos. Uno de los hombres más ricos, o el hombre más rico del siglo pasado, fue Aristóteles Onassis, un griego que tenía una fortuna equivalente el día de hoy a los 2.300 millones de dólares. Difícil de imaginar la cantidad, hasta escribirla cuesta. Eh, pues este señor murió a los 69 años de neumonía, ni siquiera pudo llegar a viejo. Pero lo más triste es que antes de morir, vio morir a su hijo, Alexander, y su hijo murió, un muchacho prometedor, murió a los 24 años en un accidente aéreo. Eh, Él pues había recibido clases y se había graduado como piloto, y piloteando un su avión de esos anfibios, pues algo le pasó y el avión se estrelló. Lo rescataron con vida, se lo llevaron a uno de los mejores hospitales, obviamente, de Grecia. Y dicen que este Onassis le dijo a los médicos del hospital que si le salvaban la vida a su hijo, les iba a construir el mejor hospital que se pudieran imaginar. El doble de grande de lo que ese hospital era, pero que por favor le salvaran la vida a su hijo. Con todo el dinero del mundo, con sus 2.300 millones de dólares, no pudo prolongar la vida de su hijo un solo día. El hijo de todos modos murió, y eso le provocó una depresión a este hombre que al final, pues fue parte de lo que provocó su muerte. Pero no para ahí. Su hija, Cristina Onassis, murió a los 37 años, también, jovencita. Eh, una muerte rara. Algunos pensaron que había sido suicidio, pero al final en la autopsia se determinó que no fue así. Pero de todas formas, esta mujer, Cristina Onassis, que había heredado la fortuna de su padre, también con todo el dinero del mundo, no pudo evitar la muerte. Pero más recientemente tenemos a Steve Jobs, el creador de Apple, del iPhone, del iPad y todos estos instrumentos que han revolucionado realmente el mundo. Este hombre tenía una fortuna equivalente a 10.200 millones de dólares. Se hizo rico desde los 24 años, que empezó con sus descubrimientos. Eh, pero al final también falleció. No pudo, con todo el dinero del mundo, superar un cáncer de páncreas. Incluso le hicieron un trasplante, pero no lo logró superar, y murió a los 56 años. Varios periódicos publicaron algo que él había dicho o había escrito. ¿Qué tan cierto es que lo hizo él? No lo sé, pero es interesante leerlo, porque pues dice muchas cosas que nos pueden hacer reflexionar. Aquí está lo que se le atribuye a Steve Jobs antes de morir. Dice, he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido símbolo de éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado.
En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso, se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde: la vida. Cuando alguien entra en el quirófano se da cuenta de que hay un libro que aún no ha leído, el libro de la vida sana. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontramos en este momento, al final vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón. Atesora tu amor por tu familia, el amor por tu esposo o esposa, el amor por tus amigos. Cuídate y preocúpate por los demás. Al envejecer y ser más sabios, poco a poco nos damos cuenta de que un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de $30. Una cartera que nos cueste $300 o $30, la cantidad de dinero que contiene es la misma. Conduzcamos un coche de $150,000 o de $30,000, la carretera y la distancia son las mismas y llegamos al mismo destino. Bebamos una botella de vino de $300 o de $10, la resaca o la goma es la misma. Que la casa en la que vivimos sea de 300 o de 3,000 metros cuadrados, la soledad es la misma. Te das cuenta de que tu verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. No importa si viajas en primera clase o en clase turística, si el avión se estrella, bajas igual. Así que espero que te des cuenta de que tener amistades y viejos amigos, hermanos y hermanas con quien conversar, reírte, hablar, cantar canciones, hablar de norte, sur, este, oeste, del cielo y de la tierra, eso es la verdadera felicidad. Bueno, yo no sé si Steve Jobs fue salvo o no. No, no soy yo para criticarlo o para condenarlo, pero nos deja esta enseñanza. ¿De qué nos sirve tener todo en la vida, tener todo el dinero del mundo? Si pues esta vida es corta. Vivamos 50, 60, 90 años, 100 años, sigue siendo corta ante la eternidad que nos espera. Entonces, ¿qué aprovechamos? Obsesionándonos tanto por ganar dinero, por estar bien, que no digo que sea malo, pero es problema cuando se vuelve una obsesión, cuando amamos más nuestro bienestar, nuestro yo, que servir al Señor. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso es lo que esperamos, esa es nuestra esperanza, que el Señor regrese en gloria y que nosotros podamos disfrutar con Él. Y a eso, eso es lo realmente importante. Pero vemos el contexto, que el Señor habla de estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir. Entonces vamos ahora a la transfiguración, porque al final tenemos que encontrar la relación entre una cosa y otra, entre este texto, que en nuestra Biblia está dividido en capítulos y en versículos, pero el texto original no tenía nada de eso. Esto era un libro corrido, una carta corrida, eh, que pues todo está atado, todo viene en relación. Bueno, Jesús empieza diciendo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto es un poquito difícil de interpretar y algunos creen que Jesús estaba hablando de lo que pasó en el año 70 después de Cristo, que el templo fue destruido y que pues hubo una gran masacre ahí de judíos, pero esto realmente no tiene mucha relación y no tiene mucho sentido de que Jesús esté hablando de la venida del reino de Dios con poder y se esté refiriendo a una masacre prácticamente que hubo ahí. Entonces eso pues se descarta. Pero la mayoría de los eruditos eh, piensa que Jesús está hablando de lo que va a pasar aquí, de este evento de la transfiguración, que fue donde realmente los discípulos vieron la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios.
Porque dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pedro, Jacobo y Juan eran el círculo más íntimo de Jesús. Jesús tenía muchos seguidores. eh, Recordemos que mandó 70 a predicar. eh, este, Ese era uno de sus círculos de seguidores, pero un círculo más cercano eran los 12. Y entre los 12 tenía otro círculo todavía más íntimo que eran estos tres, Pedro, Jacobo y a Juan. Y a ellos se los llevó solos a varias cosas. Por ejemplo, cuando sanó a la suegra de Pedro, pues estos eran los tres discípulos que estaban ahí. Cuando eh, oró en el Getsemaní, realmente como ser humano se deprimió porque dijo que estaba triste hasta la muerte, pues ellos tres fueron los que lo acompañaron y ante ellos expresó esa emoción de tristeza. Entonces ellos tuvieron el privilegio, por así decirlo, de ver cosas que los otros discípulos no vieron y de tener experiencias que otros discípulos no vieron. Y eso, pues a la larga, influyó mucho en su ministerio, porque vamos a ver más adelante a Pedro, por ejemplo, lo que Pedro dijo, Juan, el discípulo amado. eh, bueno, Pedro fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro, eh, pues como explicábamos en el estudio anterior, cuando el Señor le dice que le dio las llaves del reino, no significa que esté allá en el cielo con las llaves esperando abrir la puerta para todos, sino que se refería a que él le abrió la puerta del evangelio a los gentiles, a los samaritanos, a los judíos. Él pues tuvo ese ministerio, un ministerio amplio, fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Y Juan, pues también, Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio de recibir la revelación del Apocalipsis de los tiempos del fin en la isla de Patmos. Entonces, Jesús estaba preparando a estos discípulos para cosas muy especiales. Y los llevó a un monte, dice, y se transfiguró delante de ellos. La palabra griega original es metamorfosis. Y eso, la transfiguración es eso, es un cambio radical, es un cambio total, es una transformación total. Entonces el Señor se transfiguró delante de ellos. Y como Marcos lo explica, pues, como dije al principio, es la forma que él tiene de poder escribirlo, de querer explicarlo, de que al final de cuentas, pues no le alcanza eh, lo que escribe para poder describir, porque dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esa es la forma que Marcos tiene de explicar la mejor forma que haya. Mateo lo describe también de otra manera, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esas son dos de las descripciones que tenemos de cómo eso fue, cómo ellos están tratando de explicar. Su rostro se hizo como el sol. ¿Se pueden imaginar lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron? Estaba oscuro, era tarde, iban pues probablemente iluminándose con velas, con antorchas, con candiles, y llegan a un lugar y de pronto pues se vuelve más claro que el día, una luz intensa, eh, y vemos aquí pues varias cosas eh, que nos pueden llamar la atención y que nos pueden recordar algo, porque dice, les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo, Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía de lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Entonces vemos varios elementos, vemos esa luz tan fuerte, tan resplandeciente, vemos una nube,
Vemos una voz en medio de la nube, una voz fuerte, y eso, ¿qué nos recuerda de la Biblia? ¿Qué les hace pensar eso? ¿O dónde hay otro evento en la Biblia donde haya pues este tipo de cosas o cosas similares? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué nos recuerda eso, esos acontecimientos, eh, esa nube? ¿Que alguien piensa en algo que sucedió o que nos relate el Antiguo Testamento? Bueno, si vamos al Éxodo, capítulo 19 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos este pasaje que se dio en el monte Sinaí, y vemos lo que estamos viendo aquí, una nube, y vamos a ver más adelante en el pasaje lo que sucede. Entonces, lo que está pasando, esta manifestación que estamos viendo aquí, es la manifestación de Dios mismo. Jesús está manifestando como el mismo Dios, como ese Dios que se presentó a Moisés en el monte Sinaí, o como ese Dios que se le presentó a Elías también, porque en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 11 dice, Elías iba huyendo de Jezabel porque lo quería matar. Entonces, Elías se va huyendo y Jesús lo manda a que salga fuera de su escondite y ponte en el monte, dice el monte de Jehová, el monte Oreb, y el monte Sinaí y el monte Oreb es exactamente lo mismo, el mismo monte. Y aquí Jehová dice que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para para quitarme la vida. Entonces, estas manifestaciones de Dios que se dieron en el Antiguo Testamento, pues están de alguna manera manifestándose aquí a los discípulos. Los discípulos conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento. Entonces, no es difícil que ellos pues se hayan imaginado también cómo fue ese evento, esos eventos que se describían ahí, y están viendo la gloria de Dios. No, no, no se las contaron, no fue algo que ellos pudieran obtener de segunda mano, sino que están presentando realmente la gloria de Dios. Y aparte se les aparecen Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Cómo reconocieron a Elías y a Moisés? Pues no sabemos, porque en aquella época no habían fotografías ni videos, pero de alguna manera ellos lo reconocieron. Probablemente el mismo Dios que le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, pues les pudo haber revelado a ellos que los que estaban ahí eran Elías o Moisés.
Pero dice que estos dos personajes, Elías y Moisés, hablaban entre sí y estaban hablando de la salida de Jesús, y la palabra que se usa es el éxodo de Jesús. Entonces, probablemente en la conversación, pues se mencionaron sus nombres o de alguna manera los identificaron. Estamos especulando, estoy especulando con esto, pero el punto es que reconocieron a Moisés y a Elías. ¿Y qué representan Moisés y Elías? Pues Moisés representa la ley, el Pentateuco, que es pues los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y Jesús fue el receptor de la ley que dio Dios. O sea, Moisés representa la ley. Y Elías representa a los profetas. Entonces prácticamente representan las escrituras, lo que los judíos tenían como las escrituras, que era el Tanaj, parte del Antiguo Testamento. Entonces, pues aquí parte de lo que ellos están recibiendo es que Jesús es la culminación de lo que hablaron Moisés y los profetas, de lo que hablaba el Antiguo Testamento, porque todo el Testamento habla de Jesús. Y entonces, pues prácticamente está demostrando que lo que la Escritura decía se está cumpliendo en, en Jesús. Eh, También, pues, algunos creen, los eruditos creen que estos son los dos testigos del Apocalipsis que van a estar en el Apocalipsis, Elías y Moisés. Pero representa, como ya dije, la ley y los profetas, y también representa que Jesús está por encima de la ley y los profetas. Y estos están hablando, como dice Mateo, están hablando del éxodo de Jesús, de la salida de Jesús. Y recordemos que el éxodo fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. El pueblo de Israel salió de Egipto y quedó liberado de la esclavitud. Y entonces el éxodo de Jesús, la salida de Jesús de Jerusalén, pues está representando su muerte en la cruz del Calvario, que nos va a liberar de la esclavitud del pecado, que liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Entonces, Pedro, pues espantado, asustado, como es normal, y Pedro que pues era el más impulsivo, el que siempre hablaba en nombre de los demás discípulos, el que decía lo que pensaba, aunque a veces no pensaba lo que decía. Inmediatamente dice, hagamos 3 enramadas, ¿va? Y cuando habla de enramadas se refiere a lo que ellos habían utilizado en el desierto para dormir, una especie de carpas o tabernáculos, como le podríamos llamar. Y está hablando de hacerles enramadas. Marcos dice, no sabía lo que estaba diciendo, simplemente lo dijo porque estaba espantado. Pero podemos entender a Pedro, o sea, Pedro está viendo algo maravilloso, que pudo haber sido lo más maravilloso que vio en su vida. A pesar de que vio a Jesús caminar sobre las aguas, a pesar de que vio a Jesús parar la tormenta, a pesar de que vio a Jesús sanar leprosos, dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, este evento no tiene comparación. Esto que está viendo es realmente donde se le está afirmando a él, se está afirmando a estos discípulos que Jesús es el mismo Dios. Pedro había recibido la revelación que Jesús era el Cristo, una revelación de su identidad, o perdón, de su misión, de la misión que tenía el Señor Jesús, pero aquí está recibiendo una revelación de su verdadera identidad como Dios. Entonces él no quiere que eso se termine, él quiere que eso sea permanente, como quien dice, quédense aquí entre nosotros, les construimos una enramada una carpa para que se queden, para que duerman, como que si Jesús necesitara una carpa, un tabernáculo. Él es el mismo tabernáculo, porque como dice Juan, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, podría ser la traducción literal, puso su tabernáculo en nosotros. Jesús es el tabernáculo mismo.
Entonces Pedro realmente no sabe lo que está diciendo, pero podemos entender que es parte de su sorpresa, de su asombro, de su admiración y de su anhelo de que esa experiencia no se termine, de que eso que está viendo pues permanezca por más tiempo. Y de repente pues también quiere hablar con Moisés y con Elías y preguntarle muchas cosas que él quisiera saber. Pero estoy especulando porque la escritura no dice eso, simplemente Marcos lo que dice es que lo dijo porque estaba espantado. Pero vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús. Aquí ya no es Jesús el que le contesta a Pedro, es el mismo Dios, es una nube que le dice eso. Y ese mensaje es el mismo, recordamos que se recibió cuando Juan el Bautista pues bautizó a Jesús. Después de que Jesús salió del agua, se oyó la misma voz diciendo, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Ahora les está diciendo, a él oíd, a él escuchen. Y ese mensaje no es solo para los 3 discípulos, ese mensaje es para todos nosotros. Ese mensaje nos está diciendo que oigamos a Jesús. Y si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del significado de la palabra Shema, que era la palabra en hebreo que significaba oír y escuchar, eso estaba para ellos, el significado no solo era oír o escuchar, sino era obedecer. Estaba ampliamente ligado con la obediencia. Entonces lo que Dios está haciendo es, óiganlo a Él y obedezcan lo que Él dice. Y es un mensaje para nosotros. El Señor quiere que obedezcamos su palabra, porque esa transfiguración el Señor la hizo para mostrar su gloria, pero también para mostrar que el que iba a morir en la cruz del Calvario era el mismo Dios y que necesitaba morir en la cruz para poder darnos libertad y para poder darnos perdón. Entonces, esa es la relación que eso tiene en donde cuando Jesús dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el mismo Dios estuvo dispuesto a tomar la cruz, estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y por ejemplo, Pedro, pues según la tradición fue crucificado. Pero él dijo que no merecía morir como su Señor y que lo crucificaran de cabeza. Y entendemos el punto de Pedro, porque pues, si nosotros incluso tuviéramos que pasar por la experiencia que Jesús tuvo, que si nosotros fuéramos azotados, fuéramos escupidos, hubiéramos tenido que cargar una cruz y ser crucificados, eso ni siquiera se compara con la humillación que Jesús tuvo, porque Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, se sometió a esa humillación. No es lo mismo que nos escupan a nosotros que escupan a Jesús, o que escupan al mismo Dios. No es lo mismo que nos den de latigazos a nosotros como seres humanos, como creados, que le den de latigazos al Creador, al, al, al Rey del universo. Pero él se expuso a esa humillación voluntariamente por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Y la nube aquí representa eso, representa la misma presencia de Dios, el Shekinah que se presentaba vemos en el Éxodo, que fue la que se presentó en el monte cuando Moisés recibió las tablas de la ley, esa nube que guiaba a los israelitas como una llama de fuego durante el día, o perdón, que guiaba a los israelitas como una nube durante el día y como una columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino. Esa nube que se manifestó en el tabernáculo cuando Moisés construyó el tabernáculo. Una nube que no permitía ni que los sacerdotes entraran. La misma nube, la misma presencia de Dios que se manifestó cuando eh, eh, Salomón inauguró el templo. La presencia de Dios que bajaba al lugar santísimo. Es esa nube. Esa nube está ahí ahora, manifestándose
en Cristo Jesús, en la gloria de Cristo Jesús. Esa nube que les hizo sombra y desde que salió la misma voz de Dios diciendo, oigan al Señor, obedezcan al Señor. Y de pronto miran y ya no queda nadie más que Jesús solo. Entonces descendió con ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ya Jesús no quiere que se divulguen más lo que Él es, eh, pues ya su momento está llegando. Entonces ahora Él les pide, espérense hasta que resucite, pues ya pueden contar todo esto. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Tenían dudas y para variar discutiendo entre ellos, ¿verdad? Como los vemos varias veces en las escrituras. Entonces, respondiendo él, dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Mateo amplía esto también y Mateo dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y aquí no estamos hablando um, eh, de que pues Juan el Bautista era como la reencarnación de Elías, ¿verdad? Porque de hecho ellos no creían en la reencarnación, sino lo que se está hablando es que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, o sea, vino con la misma misión de Elías, de preparar el camino del Señor. En el último libro del Antiguo Testamento vemos que se habla de que pues va a venir alguien a preparar el camino del Señor. Entonces Jesús les está diciendo, pues el que vino fue Juan el Bautista con el espíritu de Elías, porque ellos, pues, su duda era, bueno, en las escrituras dice que Elías va a venir primero y Elías no ha venido y sin embargo, pues estamos viendo que ya pues se está cumpliendo lo que dicen las escrituras. Entonces Jesús les explica que el que había venido con la misión de Elías, con el espíritu de Elías, con lo mismo eh, propósito que había venido Elías, era Juan el Bautista. Entonces, la enseñanza que esto nos deja, pues primero, ese evento tuvo que haber sido algo realmente inolvidable, algo realmente espectacular, una transformación total, una muestra para estos discípulos de que Jesús era el mismo Dios. Y el apóstol Pedro, eh, muchos años después, ya siendo mayor, ya siendo más o menos de mi edad, ¿verdad? De la tercera generación, digo, de la tercera juventud, eh, en el en Segunda Pedro vemos a Elías, perdón, vemos a Pedro hablando de esta experiencia. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedro está diciendo,
no les estamos hablando cuentos, no les estamos diciendo mentiras, tampoco estamos contando algo que nos haya dicho alguien más. Simplemente nosotros estamos diciendo lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, nosotros vimos la misma gloria de Dios. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, porque nosotros lo vimos, no porque nos lo contaron, sino porque vimos su gloria. Eso es lo que está diciendo Elías, lo que está diciendo Pedro, perdón, más o menos en el año 68 después de Cristo. Y Juan, pues también dice lo mismo en 1:14. Dice, y vimos su gloria. Vamos a ver el pasaje. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice Juan, en Juan 1. Y después, en la primera epístola, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el capítulo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, los discípulos vieron perfectamente esto. Y Juan está escribiendo esto ya en el año 90, ya siendo un anciano. Y está diciendo, nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos, lo experimentamos, y esa experiencia nos dejó marcados porque fue una experiencia realmente grande, una experiencia realmente maravillosa la que pudimos tener. Entonces, ¿qué nos deja esto, mis hermanos? Pues siempre, obviamente, tenemos que sacar una enseñanza de lo que vemos. Primero, Jesús, siendo el Hijo de Dios, revelándose como el Dios verdadero en esta manifestación a los discípulos, donde no podía quedarles duda, pues, porque estaban viendo al mismo Dios, los mismos eventos que se dieron en el Antiguo Testamento cuando Dios se manifestaba, cuando Dios se aparecía, esa manifestación gloriosa, maravillosa, esa luz indescriptible que el mismo Dios proyectó, no la estaba reflejando, sino que simplemente esa luz se irradiaba de Jesús porque era el mismo Dios. Eso afirmó la fe de los discípulos, eso los hizo escribir después lo que escribe Pedro, lo que escribe Juan. eh, Ellos vivieron esa experiencia, y esa experiencia pues tuvo que haberlos transformado, tuvo que haber cambiado totalmente el concepto de lo que era la gloria de Dios. Prácticamente redefinió el concepto que ellos tenían de Jesús. Aquí, pues, ya no pudo haber quedado duda de eso. Eh, Sin embargo, pues, los discípulos no tenían la revelación que nosotros tenemos en las Escrituras, porque ellos tenían lo que es el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, en donde ellos, pues, nos dan testimonio de lo que vivieron. Pues tenemos todos los escritos que están ahí, y sabemos que Jesús es la revelación en el Nuevo Testamento de lo que hablaba todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento realmente preparaba el camino para Jesús. Por eso Jesús les dice a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellos encuentran la vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús. Y aquí Jesús, en esta manifestación gloriosa, sublime, espectacular de toda su gloria, les enseña a los discípulos, les reafirma a estos discípulos, a este su círculo íntimo, lo que realmente es su verdadera identidad. Entonces ahora nosotros, pues, tenemos un poco más evidencia de la que tenían los discípulos, porque tenemos
toda la revelación del Señor, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, todo el testimonio de los discípulos y las palabras del Señor, la instrucción del Señor, el mandato del Señor, porque esto fue un mandato del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En otras palabras, a Él obedezcan. No es, lo que el Señor quiere de nosotros es obediencia, obediencia completa, obediencia que se mantenga aún a pesar de las circunstancias. Ya vimos la profundidad que tiene el decir, tome su cruz y sígame, no es algo de renunciar a unas cuantas cositas, sino es algo de estar dispuestos a dar todo por servir al Señor. Y pues a veces nosotros pensamos que es difícil el evangelio, que es difícil mantenernos eh, pues en nuestra fe, pero, pero si lo analizamos, eh, pues no es tan difícil. El Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Y el Señor nos da paz. Eh, hablamos de Onassis con 2.300 millones de dólares. Hablamos de Steve Jobs con 10.200 millones de dólares. Ahora hay ricos todavía más ricos como Elon Musk, el creador de Tesla, que dice que su fortuna es de 374 mil millones de dólares. Imagínense eso. No van a alcanzar las generaciones de él para gastarse ese dinero. Y sin embargo, no pueden comprar la paz que nosotros tenemos. No pueden agregar un día más a su existencia. No pueden comprar esa tranquilidad que nosotros podemos experimentar aún en las circunstancias difíciles, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay dinero que la pueda comprar. Tampoco, mucho menos pueden comprar la salvación. Nosotros ya la tenemos y la tenemos gratis. Y el Señor nos guarda, el Señor nos consuela, el Señor nos protege, el Señor nos provee. Realmente, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está la dificultad de ser cristianos, de seguir al Señor? Realmente, seguir al Señor creo que es lo más maravilloso que nos puede haber pasado en la vida. Y sobre todo, sabiendo que nos espera algo todavía mejor. Tenemos aquí un poquito, una breve manifestación de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero tenemos esa paz, esa tranquilidad. No tenemos ni cerca de esas fortunas tan grandes, pero tampoco las necesitamos. Somos ricos, somos millonarios. Dice que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y realmente nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos que tenemos al Creador del universo de parte nuestra? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, tampoco nos hagamos mucho las víctimas, ¿verdad? De lo difícil que es servir al Señor, del sacrificio que eso requiere. Estamos en la gloria. Estamos en un país o en países en donde no hay persecución, donde tenemos la libertad de hablar del Señor, de congregarnos, de adorarlo. Hay lugares mucho más difíciles en donde se está persiguiendo y se está martirizando todavía a los cristianos o los que hablan del Señor. Entonces, meditemos acerca de eso y comprometámonos más con el Señor. Comprometamos más con obedecerlo, comprometámonos más con servirlo, porque Él nos está dando tantas cosas que si a estos ricos no les van a alcanzar las generaciones para pagarlas, a nosotros tampoco nos van a alcanzar para agradecerle al Señor todo lo que Él hace por nosotros. Así que esta es la enseñanza para nosotros de ahí. Eh, esa experiencia que tuvieron los discípulos, pues les cambió la vida, les cambió el concepto que tenían del Señor, les hizo comprender un poquito lo que es la gloria de Dios. Y nosotros tenemos en la Escritura también algo que tiene que transformar nuestra forma de pensar acerca del Señor. Transformar nuestra forma de pensar acerca de lo que es la gloria del Señor, lo glorioso que Él es y la gloria que nosotros vamos a recibir, porque
aquí dice Marcos y Mateo que Moisés y Elías también se presentaron con gloria. Eran seres humanos, pero estaban ya en la gloria, disfrutando de la gloria y manifestaron esa gloria. Y un día nosotros vamos a poder estar en esa gloria también, disfrutar de esa gloria, de la gloria del Señor. Él dijo, me voy a preparar el lugar. Si no fuera así, yo no se los estuviera diciendo. Pero yo voy ahora porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, hermanos, la gloria del Señor es incomprensible para nosotros ahora. Muy difícil de poder entender e imaginar. Por algo dicen las escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni son capaces de entenderse por la mente humana, son las que el Señor tiene preparada para los que lo aman. Así que, pues ya con esto, ya nos pasamos del tiempo, concluimos el estudio de hoy, pero pues creo que hay mucha reflexión y mucha enseñanza en este evento de la transfiguración. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo muy claro? Todo claro, hermano Walter. Siempre agradecida con la palabra tan maravillosa que nos anima, que nos exhorta, que nos hace sentir tanta seguridad, tanta paz, tanto gozo con el Señor. Ujú, Nos compromete realmente, ¿verdad? A seguir adelante, ujú. buscándolo, sirviéndolo, honrándolo y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? En nuestras Amén. deficiencias. Gracias, hermano Walter. Dios lo bendiga y, la palabra es maravillosa, ¿verdad? Sí, Siempre es gracias, hermana. transformadora. Gracias. Gracias, gracias, hermana Silvia, por ese aporte. Sí, la verdad es que eso es lo que perseguimos, ¿verdad? Que Amén. nuestro pensamiento también se transforme y que esto nos ayude a comprometernos más, como Amén. usted dice, a servir al Sí, Señor, porque por mucho que hagamos, eh, pues siempre necesitamos más compromiso con el Señor. amén. Me gustaría que no se quedaran con dudas, si todavía hay alguna Mm, duda, pues no, sin pena. gracias. Bueno, si no hay más, si no hay dudas o más aportes, lo dejamos aquí y si el Sí, Señor lo permite, pues seguimos la próxima semana con amén. con Amén. este estudio.